Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta mesa de trabajo a la que hemos titulado Sistema de Pensiones en el Perú y sus desafíos, un tema en el que nuestra bancada Peruanos por el Cambio está particularmente preocupada con el propósito de trabajar algunas iniciativas legislativas que nos permitan mejorar el sistema de pensiones en el Perú. Quiero comenzar agradeciendo a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, a Jorge Guillén Ullén, vicerrector del área de investigación de la Universidad TESAN, y a Giovanna Prialé, presidente de la Asociación de AFPs. Teníamos también invitado al señor Alejandro Arrieta y al señor Jesús del Castillo, un poco para complementar las diferentes ópticas que este tema amerita tratar. No han venido por motivos que no conocemos, pero en todo caso están, yo creo que aquí especialistas sumamente importantes para poder revisar este tema. Tenemos también que informarles que en unos minutos, no por nuestro deseo, sino por programación del Parlamento, se desarrollará un simulacro de sismos, así es que entiendo que es a las 10 de la mañana, en unos 5 minutos, y tendremos que salir. Nos tocará salir en la ubicación del espacio posterior al Parlamento, saliendo por esta puerta al lado derecho y derecho. Así es que en cuanto eso ocurra, con la calma y la prudencia del caso, agradeceremos que todos colaboremos con este simulacro. Solamente unas ideas generales de preocupación sobre por qué estamos haciendo esta mesa de trabajo. Difícilmente en la política en general y en los partidos políticos y los equipos técnicos se suele mirar las cosas con un poco de previsión. Lo que nosotros creemos es que precisamente las faltas de planificación, las faltas de mirada de país, del movimiento de la demografía de un país, del movimiento de la economía de un país, mirado en términos de perspectiva, nos suelen hacer mucho daño. Y probablemente el tema tenemos que casi llega y cuando se funde el sistema de pensiones en el mundo, ¿no? La expectativa de vida la expectativa de vida bordea los 70 años y en consecuencia el modelo contributivo basado en un porcentaje de la actividad económica, los saberes económicos y laborales, pues no son suficientes. Y eso genera una y otra vez crisis recurrentes. Hoy tenemos además un sistema no contributivo, el de Pensión 65, como un paliativo a todo esto que está enmarcado dentro de una enorme economía informal como la peruana. Así es que estamos preocupados por esta situación, queremos comenzar a desarrollar algunas ideas que nos permitan mejorar el sistema de pensiones, mejorar el monto de las pensiones, ¿no? Para tener pensiones dignas, un sistema de pensiones dignas, ya sea en el sistema público o en el sistema privado. Y en fin, hay algunas ideas que queremos compartir con ustedes a lo largo de esta mesa de trabajo. Así es que vamos a comenzar y luego vamos a comenzar con Diego Macera, gerente general del IPE, y luego, en la medida de que esto se interrumpa, retomaremos en cuanto se pueda continuar con... ¿Perdón? Perdón. Le damos la bienvenida y agradecemos al señor Alejandro Arrieta, que también nos acompaña, el jefe de la ONP. Muchas gracias, señor Arrieta. Le invitamos a... Gracias. Le invitamos a que nos acompañe, por favor. Le agradecemos al señor Arrieta. Sí, donde guste. Comenzamos con Diego Macera. Diego. Hola, gracias por estar acá. Yo voy a tratar de ser lo más breve que pueda, pero no creo que pueda ser tan breve como 3 minutos, que es lo que falta para el simulacro. De todas maneras, quiero empezar planteando también mi presentación en el contexto de lo que presentaba ahorita el congresista, es la preocupación por el largo plazo, que normalmente se ve poco en políticas públicas. Nosotros tenemos... Sí. No, está en el escritorio. Nosotros tenemos ciclos políticos que muchas veces nos impiden pensar más allá de 4, de 5 años, pero el sistema previsional por naturaleza es algo en lo que tenemos que estar pensando, ¿no?, de acá 20, 30, 40, 50 años.
¿no? Entonces, en ese marco, hacer política pública suele ser más complicado y por eso es bastante más meritorio la mesa que estamos teniendo hoy día. A ver, empiezo con solamente brevemente, prendiendo objetivos del sistema previsional. ¿Por qué tenemos un sistema previsional para empezar? Son dos objetivos principales. Primero, por protección de pobreza en la vejez, ¿ya? Y segundo, porque queremos que no haya un cambio tan fuerte entre el momento que estamos trabajando y cuando nos jubilamos inmediatamente, ¿no? Lo que le decimos los economistas, suavizar un poco el consumo. Entonces, esos dos objetivos explican la existencia de un sistema previsional como el que tenemos hoy día. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, esto es más o menos lo que planteaba antes. Las siguientes diapositivas son un poco de contexto demográfico. Si ven en la pirámide de la izquierda, en realidad sí es una pirámide, está la distribución de la población a 1950. El 2015, hace apenas 2-3 años, se empieza a ensanchar un poquito y ya para el 2050 tenemos algo que se parece más a un cuadrado. Un poquito rombo si quieren. Lo cual te pone desafíos estructurales distintos a la manera en que enfrentas, tú tu sistema previsional y en general tu economía. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos esto es una proyección de la tasa de dependencia. ¿Cuántas personas muy jóvenes o muy viejas hay para trabajar en función a cuántas personas en la economía trabajando hay? Y lo que tienes es una explosión que empieza más o menos desde ahorita. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente, un poco más. Perdón, ¿puedes retroceder? Ya. En la de la derecha pueden ver la tasa de fecundidad por mujer y luego la esperanza de vida al nacer, que era lo que hacía alusión el congresista. La esperanza de vida al nacer, de hecho, esto es un estimado bastante conservador. Estamos poniendo que de acá a 50 años las personas van a vivir solamente 85. ¿Ya? Eso podría ser bastante más en función de los avances que todavía no tenemos idea. Y alguno podría pensar, mira, la verdad que una proyección al 2100 es Star Wars, no es algo realista todavía, qué cosa podrá pasar de acá a 80 años. Pero si lo piensan un poquito más cercano, al 2100 llegarán las personas que están naciendo hoy. Hola, entonces, todos sanos y salvos, continuamos. Ok, siguiente, por favor. Ya, me quedé un ratito en lo anterior solamente para enganchar el breve comentario y lo otro. Pensar en el 2100, donde tenemos unas tasas de dependencia de 50%. En realidad, como le decía, no es exagerado, 2100 llegarán las personas que están naciendo hoy día. Entonces, no es pensar no es ciencia ficción. Entonces, ya tenemos que estar pensando en eso. Siguiente, por favor. Siguiente. Listo. Entonces, esa es una breve diferenciación de cómo está el sistema. Listo. Entonces, esa es una breve diferenciación de cómo está el sistema, cuál es el alcance del sistema previsional nacional por quintiles de ingreso por hogares. Entonces, lo que hemos hecho acá, hemos puesto los 5 quintiles de ingreso. Los más pobres están a su mano izquierda, los más ricos están a su mano derecha, el 20% más pobre y el 20% más rico. Y nos hemos preguntado a qué están afiliados, si están afiliados a algo. Entonces, obviamente, el quintil más bajo tienes un porcentaje de no afiliados muy significativo, casi del 90%. Conforme vas avanzando en nivel de ingresos, el porcentaje de afiliación general va subiendo, va ganando presencia tanto las AFPs como la ONP. Y es interesante notar que en los 2 últimos quintiles de ingreso, entre los más ricos, en realidad el salto del cuarto al quinto en el que gana presencia es el sector privado, ¿no? El sector público se queda con un porcentaje más o menos similar. Esa estructura en la que el sector azul predomina, que es el de no afiliado, obviamente responde a un mercado laboral básicamente informal. Siguiente, por favor. Esa es la evolución del número de afiliados en el gráfico de la izquierda del sistema público y del sistema privado de pensiones, actualizado a enero de este año. Y el que está en la mano derecha es la evolución del número de cotizantes, ¿no? Vemos obviamente que el número de cotizantes es significativamente menor que el número de afiliados, ¿no? No todos los afiliados cotizan, ¿no? Hay afiliados que entraron alguna vez,
tienen su cuenta en la AFP o en la ONP, pero de ahí salieron del mercado formal y ya no vuelven a cotizar. Esto responde a densidades bajas. Entonces, fíjense, y aquí viene parte del problema, ¿no? Fíjense el reto que tenemos por delante por el número muy bajo de personas que están cotizando en algún sistema. O sea, nosotros tenemos una PA de más o menos 17 millones de personas y un nivel de cotizantes mensual de aproximadamente poco menos de 3 millones para el sistema privado y 1,5 millones más o menos para el sistema público, ¿no? En total estamos hablando de menos de 5 millones. Okay, siguiente, por favor. Ok, entonces solamente para entrar brevemente a comentar cada uno de los pilares. Pilar 0, siguiente. Pilar 0 en realidad es el no contributivo, ¿no? Aquí es pensión 65. Pensión 65 que en realidad tiene un nombre medio engañoso porque no es una pensión. Una pensión es algo que tú vas acumulando conforme vas trabajando para al final tener un pago que te permita jubilarte en la vejez. Esto en realidad no es así, es una transferencia del Estado, pero bueno, está como pensión 65. El número de afiliados tenemos en la mano izquierda, un poco más de 500,000 de personas mayores, y hacia la mano derecha tenemos la evolución del presupuesto por año. Me parece que este año ya está un poco por encima de 900 millones, si no me equivoco, de soles por año, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, aquí algunos retos de pensión 65 y pasa por fortalecer el sistema de identificación de beneficiarios, ¿no? O sea, sabemos que el INEI tiene una definición de pobre distinta del CISFO, ¿no? El CISFO que maneja el MIDIS, pero digamos que de alguna manera tendrían que conversar si nosotros queremos empezar a evaluar niveles de filtración. Entonces, si usamos metodología del INEI, que insisto, es distinta que la que usa el CISFO, pero si usamos metodología del INEI, esta es la distribución de beneficiarios que tiene pensión 65. Casi un tercio, entre un tercio no pobre, un tercio pobre y un tercio pobre extremo. Entonces, aquí quiero ser bien claro en decir que no significa que todos estos que son no pobres y pobres es filtración. No es eso, ¿ya? Pero sí que de repente, muchas gracias, ¿ya? Que de repente deberíamos preguntarnos con un indicador como este, en cuánto en realidad está el nivel de filtración del programa social. Siguiente, por favor. Ok, brevemente, pilar 1. Siguiente. Tenemos la pensión actualizada del Sistema Nacional de Pensiones, subida progresiva, si bien lenta, desde el 2003. Hoy en aproximadamente, a noviembre del año pasado en 700 soles. La pensión promedio del jubilado. Ojo, claro, aquí es importante notar que esto es un promedio que no toma en cuenta mucho de los ceros que tienes de las personas que a pesar de haber aportado en algún momento no recibieron pensión, ¿no? Esto es un promedio en ese sentido quizá un poco engañoso. Siguiente, por favor. Esta es la composición del sistema público. El señor Arrieta, me imagino, tendrá mejor data sobre esto cuando le toque su presentación. Yo voy a mencionar nada más brevemente lo que tenemos actualizado hasta el 2016. No hemos podido conseguir todavía información actualizada al 2017. De repente, al final de esta presentación, seremos tan suertudos de tenerla. Entonces, lo que tenemos es una dependencia cada vez menor de las transferencias del Tesoro Público para mantener las pensiones. Me imagino que la cifra del año pasado será aún menor, ¿correcto? ¿Sí? La cifra del año pasado será un poco menor incluso que el 0,24% del PBI que teníamos en el 2016, pero esto nosotros pensamos que va a dar la vuelta. Un poquito más adelante lo vamos a ver en la parte de proyecciones. Importante, esta parte roja es importante porque, de nuevo, es lo que la ONP necesita de transferencias al sector público para mantener las pensiones de sus jubilados. Y lo que tenemos a la derecha, obviamente, es el uso de estos ingresos, básicamente dedicado a pensiones. Es justo reconocer bastantes mejoras en eficiencia en los procesos de la ONP en los últimos años.
Siguiente, por favor. Esto ya son proyecciones. Vamos a ver en adelante algunas diapositivas con algunas proyecciones de mediano y largo plazo. Obviamente todas estas diapositivas todas las proyecciones están sujetas a N supuestos. Después lo podemos conversar con más detalle, qué cosas se ha supuesto, crecimiento promedio de la economía, crecimiento de la productividad, edad de jubilación, etcétera, etcétera. Pero con esos supuestos, que son lo más razonable que nosotros encontramos, tenemos las siguientes proyecciones. En número de aportantes, esto de nuevo esto es para la ONP, tenemos una subida en los siguientes años en línea con el bono demográfico y luego una caída, no, eso para aportantes. Más interesante es en la parte de pensionistas, donde tenemos un incremento. Aquí hemos mantenido fijo el porcentaje de personas que no se jubilan con pensión de la ONP, que tenemos hace 2 años. Entonces, manteniendo fijo ese número, que podría ser un buen o mal supuesto, pero eso es lo que hemos hecho. Esta es la proyección de pensionistas que tenemos a la mano derecha. Los no regulares, la parte naranja del gráfico, son los pensionistas que potencialmente no alcanzarían una suficiente densidad de cotización para tener una pensión adecuada hacia, aquí proyectado hacia el 2060 y pico. Siguiente, por favor. Ok, este gráfico es el costo de las transferencias del Tesoro Público como porcentaje del PBI para complementar las pensiones de la ONP. Tenemos para cada gráfico tenemos 2 líneas distintas, una que corresponde, la más baja, a lo actual, a lo que efectivamente se paga hoy día, ¿ya? Es la línea azul en el caso del gráfico de la izquierda, ¿ya? Y la línea roja corresponde a si quisiéramos reconocer proporcionalmente, por supuesto, los aportes de cualquiera que haya contribuido en algún momento a su sistema a su pensión en la ONP. No, entonces ahorita tienes un mínimo de 415, creo que es. ¿No? Si has contribuido por los 20 años, si has contribuido 10, te correspondería la mitad de los 415, ¿no? Proporcional. Ese reconocimiento es la línea roja, ¿no? Lo que les estamos llamando aquí el costo oculto, ¿no? Entonces tenemos un periodo en el primer gráfico, en el de la izquierda, tenemos un periodo de caída interesante, en línea con los nuevos aportantes que veíamos, y luego de subida que responde al incremento de los pensionistas. Esto proyectado más largo tiene potencial de volverse insostenible. Ese es el gráfico de la izquierda. El gráfico de la derecha es lo mismo, pero le agregamos ¿ya? Algunos ajustes quinquenales, ¿no? Cada 5 años, en línea con el crecimiento de la productividad del país. Aquí, claro, el costo se hace mucho mayor. Siguiente, por favor. Okay, brevemente, pilar 2. Tenemos un esquema, como todos sabemos, tenemos un esquema basado básicamente en las comisiones. Pilar 2 es las AFPs. Un poquito más adelante voy a hablar de los retos y propuestas, pero déjenme acá, ya que estamos en este gráfico, hacer un breve comentario sobre el sistema de subastas que tenemos hoy día. El sistema de subastas es un sistema que ha funcionado mal que bien, pero no puede ser tu sistema permanente, probablemente no lo sea. Tenemos que empezar ya a pensar en otra manera de trabajarlo o quizá de perfeccionarlo dentro del mismo sistema. Una alternativa es empezar a pensar en benchmarks endógenos, benchmarks en los que el mismo mercado, a través que el mismo mercado decida implícitamente cuál es el mínimo o el máximo que debería cobrar cada AFP, no que venga del mismo regulador, sino desde el mercado. De repente podemos empezar a pensar en esquemas de este estilo para cuando el sistema de subasta ya no sea suficiente, porque sí es verdad que todavía tenemos espacio para seguir bajando pensiones, y en eso estoy seguro Giovanna me respalda. Perdón, pensiones, no pensiones, comisiones. Sí. Ok, siguiente, por favor. Perdóname, un comentario anterior sobre esto. Tenemos un esquema de comisiones que se basa en el marco de la subasta en el menor precio,
Sin embargo, hacemos el sistema de precios difícil de entender, lo cual es un poco un sinsentido. O sea, tenemos algo que premia, decimos lo que más importa es que tengas un precio bajo, pero no sabemos cuál es la que tiene el precio más bajo porque tenemos el gráfico, el cuadro que ustedes ven a la mano derecha, ¿ya? En el que si yo les pido ahorita que identifiquen cuál es la AFP más barata, cuál es la más cara, en realidad no es tan obvio, no es tan fácil porque el esquema mezclado de comisión mixta más la comisión sobre el flujo lo hace poco claro. Entonces, si queremos empezar a pensar en sistemas en los que la ciudadanía tenga más claro y darle mejor información y más poder a la ciudadanía para poder elegir lo que más le convenga, quizá empezar por un sistema de precios homogeneizado tendría sentido. Siguiente, por favor. Este gráfico es solamente para mostrar la importancia de la densidad de aportes en la jubilación total. Obviamente, esto es algo pre-95.5. Esto es asumiendo que de alguna manera podemos regresar a un sistema donde la mayoría de gente, digamos, se jubile con una renta vitalicia. En ese esquema, el gráfico siguiente aplica, ¿ya? Y la idea es, en el eje X tienes los años de aporte efectivo, ¿ya? Cuántos años ha aportado el afiliado. El color de la bolita es el equivalente a cuántas remuneraciones mínimas es su sueldo, ¿ya? Y en el eje Y, en el eje vertical, tenemos cuánto sería su pensión mensual. Entonces, conforme vas teniendo más años de aporte efectivo, obviamente va subiendo tu pensión mensual, conforme más alta sea tu remuneración mínima, en el caso de la bolita gris, equivale a 7 remuneraciones, obviamente tu pensión también será más alta. Pero lo principal aquí en este gráfico es ilustrar de manera obvia qué tan importante es la densidad de aporte, o sea, los años de aporte efectivo para lograr una pensión adecuada. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos ya a propuestas de reforma. Siguiente, por favor. Este es el resumen, pensión 65. Aquí, en pensión 65, de repente podríamos pensar en ampliar, por lo menos hacerlo transparente y pensar en ampliar no solo a la parte de, no solo a pobreza extrema, sino ampliarlo a pobreza en general. No sería tan caro en vista de los costos que ya tienes. Y eso es lo que tenemos a la derecha es una cuantificación en términos de millones de soles y porcentaje de PBI. No es muy distinto de lo que ya se está trabajando hoy día, sinceramos un poco el resultado y además políticamente sería también viable. Siguiente, por favor. Siguiente. En Pilar 1, esta quizás es un poco más, propuesta un poco más violenta, digamos, y es un paso progresivo a un sistema de capitalización individual en vez de el sistema de reparto que tenemos hoy día. Hay diferentes maneras de hacerlo. Podemos pensar en una subasta dentro del sistema actual, podemos pensar en una subasta para traer un nuevo jugador, digamos una quinta AFP, podemos pensar en una conversión de la ONP a una AFP pública. No sería mi función favorita, pero podría ser una opción. Y de nuevo, eso sobre todo pensando en la sostenibilidad del sistema fiscal y la mejora de pensiones para los afiliados. Tenemos algunas de los detalles de cómo sería, pero no me quiero detener tanto acá. Siguiente, por favor. Este es el costo de la propuesta. Obviamente el costo, la parte principal sería en el corto plazo mantener a los pensionistas actuales, ¿no? Porque si tú con la plata que aportas mes a mes ya no va a pagarle a los pensionistas de hoy, sino va a tu propio fondo de capitalización, ¿con qué le pagas a los pensionistas que están hoy día? ¿No? Ese sería el costo, ese es el costo principal de la propuesta y es lo que está en la barra amarilla. Entre muertos y heridos estás hablando de un punto del PBI aproximadamente. Siguiente, por favor. Ok, algunas propuestas para el sector privado. Hablamos ya de un sistema de benchmarks para tratar de bajar comisiones. Esto es algo que se va a tener que explorar, no es urgente que sea ahorita, pero se va a tener que explorar en los siguientes años.
Otra reforma que podemos empezar a pensar en para el sistema privado es un esquema de pensión mínima. Para el caso de este ejercicio hemos puesto una pensión mínima similar a la que tiene hoy la ONP. Siguiente, por favor. Ya, y estos serían los costos fiscales de transferencia de una pensión mínima en función a diferentes escenarios. La verdad que no son tan caros, sobre todo porque tenemos una densidad de cotización relativamente baja en el Perú. Entonces, insisto, pensión mínima aquí tiene que ser proporcional a tus años, a tu tiempo de aporte, ¿no? Si es, como si es 4.15 por 20 años, si fueran 10 años sería la mitad de 4.15, si fueran 5 años sería un cuarto y así sucesivamente. Pero el costo de hacer esto en realidad parece no ser tan caro, lo cual, claro, tiene la parte buena de la parte fiscal, la parte mala es que implícitamente estamos diciendo que aquí nadie cotiza y nadie es formal. Siguiente, por favor. Y una tercera propuesta de reforma para el sistema es empezar a pensar en estos topes de aporte que se tienen en otros países, por ejemplo Chile, donde cuando ya se alcance cierto saldo total, de repente el extra puede empezar a ser voluntario. No necesitas en realidad no necesitas forzar a una persona que ya tiene un saldo, por decir cualquier cosa, de $500,000 en su cuenta, ¿para qué sigue aportando esa persona? En realidad no tiene mayor, no cumple con ninguno de los dos objetivos que poníamos al comienzo. ¿Ya? Esto, digamos, no es lo prioritario del sistema, ¿no? Lo prioritario del sistema es mejorar las pensiones de los que están abajo, pero eso es una propuesta complementaria que de repente podría ser interesante. Siguiente, por favor. Ok, propuestas para independientes. Aquí hemos estimado el costo del sistema de matching. O sea, uno aporta para independientes, recordemos que hacerlo obligatorio no funcionó. Quizás hacerlo voluntario con un sistema de matching tenga mejor acogida. Y esto parte de tener un aporte mínimo. En la propuesta tenemos un aporte mínimo de 65 soles, que luego sea igualado por un aporte desde el Estado, ya que se paga a través del IGB. Entonces, esto como una suerte de devolución de IGB. Este esquema en realidad es un poco difícil de cuantificar porque no tenemos claro cuántas personas se acogerían a esto ni cuánto contribuirían. Podría ser pues que el 100% de independientes decida de pronto poner 65, podría ser que la mitad de independientes ahorita decidan poner el doble de 65. Obviamente el matching funcionaría solamente hasta que se cumpla con un nivel de saldo mínimo para tener una pensión de 415. Siguiente, por favor. Estos son algunos estimados, ¿no? Esto ya es un poco jugando con números porque no sabemos cuántos efectivamente se acogerían. En el estimado que tenemos ahorita es si la mitad de la población objetivo aporta los 65 soles que comentábamos. Tienes un costo de un poco menos de 0,2 del PBI los primeros años. Insisto, aquí solamente se hace el matching hasta que se llega a un aporte que te garantiza la renta mínima. Siguiente, por favor. Y esto es otro escenario en el que tenemos un aporte donde la mitad aporta el mínimo y la otra mitad el doble del mínimo, ¿no? Pues 130 soles. Tampoco es tan caro, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y aquí ya lo último, para ya no aburrirlos más. Eso es un estimado rápido de la idea de capital semilla. La idea es a cada niño peruano que nace abrir una cuenta previsional con cierta cantidad de plata a su nombre, ¿no? Que no puede usar obviamente hasta que tenga los 65, es parte de su pensión, y este dinero va capitalizando en el tiempo, ¿no? El número de personas, el número de nacimientos va cayendo en el tiempo. Lo más probable es que nos acercamos pues a tasas como las que tiene hoy Chile, y en línea con eso el costo también en millones de soles también va cayendo. El capital semilla aquí propuesto es suficiente, es los 1.650 soles, que sería suficiente para alcanzar lo que hoy se recibe de pensión 65 cuando se jubile esa persona que acaba de nacer hoy día.
¿ya? Aquí podemos cambiar los supuestos, podemos mover un poco, pero digamos que eso es el costo total. Estás hablando de más o menos 0.2 del PBI al inicial. Un comentario que nos han hecho aquí que yo creo que vale la pena poner era probablemente las personas que se jubilen de acá a 65 años sean más ricas o más productivas que las personas que tenemos hoy día. Entonces, ¿no sería mejor usar esa plata en las personas pobres de hoy en vez de las personas que van a ser más ricas mañana? Es un comentario válido que creo vale la pena explorar dentro de esta propuesta. Siguiente, por favor. Es el costo total de la propuesta, siendo como escenario base el no hacer nada. O sea, dejamos las cosas como está, ese es el escenario base, y esto es el adicional sobre el escenario que tenemos hoy día, en función a los supuestos que manejamos. El ahorro principal en términos fiscales va de hacer la transición entre el sistema de reparto y cuentas individuales de capitalización en la ONP en el largo plazo. Los demás costos, las demás ganancias en realidad son mucho más pequeños. Siguiente. Esos son algunos beneficios adicionales de las propuestas, más allá de incrementar, de mejorar el déficit fiscal y de mejorar las pensiones para los afiliados. Tienes algunos beneficios de esto, como por ejemplo incentivar la formalización a través de la devolución para independientes del matching en el IGB. Ese es un adicional. Tienes algunos beneficios adicionales del capital semilla, pero en general la propuesta tiene que estar pensada para mejorar las condiciones de vida de los que están hoy día afiliados y los que están pensionistas, y sobre todo pensar, y eso no lo hemos puesto mucho porque escapa un poco del tema, pero tenemos que empezar a pensar en ese 80 y pico % que no está en ningún sistema, ¿no? Porque mucho de lo que vamos a hablar acá y casi todo de lo que yo he hablado aquí le interesa al 20-25% de la población, ¿no? Y el otro 75%, bien, gracias, ¿no? Entonces, este yo creo que es el reto principal, y en el que foros como este ayudan a darle la vuelta, ¿no? Con eso creo que concluyo. Sí, siguiente. Sí, con eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, con cargo a que luego podamos tener una segunda ronda y poder formular algunas preguntas. Le damos la palabra a Jorge Guillén Ullén, vicerrector del área de investigación de la Universidad TESAN. El tema que le hemos propuesto son mitos y retos en el sistema de pensiones y objetivos de un sistema general. Perfecto, listo. Muchas gracias por la invitación también y por la oportunidad de concederme un pequeño espacio en el Congreso para darles un poco una reflexión sobre el Sistema Nacional de Pensiones, es el privado y el colectivo, la ONP, y los diferentes retos y sobre todo mitos en el sector privado que se han venido conversando para tratar de desmitificar. Y básicamente el bottom line o la conclusión es que hemos estado realizando una serie de reformas que han atacado no el problema de fondo, de estructural, ¿no? Como hemos estado dando un panadol al problema, pero no arreglando el problema de fondo, ¿no? Voy a pasar a justo acá es el primer mito, y es un problema de fondo estructural que hablábamos y que no se ha tratado de resolver. Y la SBS nos ha mostrado unas cifras sobre un problema de cultura de ahorro que hay en la población, ¿no? Quizás en los colegios se debería de reformular el sílabus para que el individuo tenga una cultura de ahorro y no sea tan cortoplacista como somos, ¿no? Y sobre todo ahorro previsional. Entonces, mucha gente dice o tiene el mito, pues todavía estoy joven, voy a preocuparme después por la jubilación. Y eso hace pues que un 74%, como está en las estadísticas de las personas, aporten menos del 100%, o sea, menos de los 12 meses en el año, aportan la mitad o un tercio de vez en cuando, o entran o salen del mercado laboral. Y eso se cumple tanto en hombres como en mujeres. Eso me sorprendió un poquito porque en mujeres quizás son más disciplinadas, tienen la cultura de ahorro un poco más marcada,
pero la distribución es igual, debe ser porque quizás la mujer está fuera del mercado laboral por un tiempo, está dedicada a los hijos, se vuelve a capacitar, y bueno, eso hace de que ambos tengan incluso solamente un 25 o 26% en cada caso, aportan regularmente todos los meses, y eso es lo que debe ser siempre, ¿no? Porque si no, después uno va a depender de una pensión no contributiva o de los hijos, que es una costumbre ya a nivel nacional. El siguiente, por favor, Alberto. Eso hace de que la pensión se deteriore, ¿no? Si yo empiezo a postergar y a postergar mi pago de pensión, al final me puedo quedar hasta sin ella misma, ¿no? Empezaré a los 40, a los 50, y cae exponencialmente, no es que caiga linealmente, ¿no? Si voy postergando cada vez más, la pensión se va deteriorando cada vez más. Hay una resolución que salió de la época del segundo gobierno de Alan García, el 2009, y se eliminó, se exoneró el descuento por AFP en julio y en diciembre. Bueno, a mí, como también igual tengo esa sensación cortoplacista, me viene bien porque tengo más dinero para pagar regalos, para complacer a mis familiares, amigos, y en julio también tengo un poquito más de liquidez. Pero eso afecta a mi pensión, ¿no? Ese es nuevamente el mito de la falta de cultura de ahorro previsional. Eso afecta hasta 2/7 la pensión, ¿no? Si uno podría estar recibiendo 1.000 soles, al final por estos dos descuentos que se traducen en una reducción exponencial en el fondo, recibe 715, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor. Ese es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? Perdemos 185 soles a la larga y, bueno, conforme vas recibiendo más pensión, esto se va traduciendo en un descuento cada vez mayor y exponencial. La siguiente. Ajá. Otra de las, bueno, como hablamos de las medidas, digamos, cortoplacistas que hemos tenido, que nos da una buena sensación, ¿no? Yo tengo colegas, yo tengo 45, pero tengo un colega que es el director del pregrado, que tiene 65 y ya está listo como para retirar su jubilación. Mi hermano, por ejemplo, entró al REJA para también retirar su 95.5, ¿no? Algunos lo han utilizado, en el caso de mi hermano, por ejemplo, en varios fondos para que le den una mejor capitalización, en varias cajas, ¿no? No en cooperativas, sino en cajas, que están con el Fondo de Seguro de Depósito, o en banca, pero que te le dan una tasa de 7%, ¿no? Es algo más o menos razonable, o hay otros productos también que van a conversar más adelante con Giovanna, que te ofrecería una mejor rentabilidad. El problema es que lo han utilizado en la gran mayoría de los casos, no tenemos la estadística precisa, para pagar deuda, para pagar la tarjeta, ¿no? O en algún negocio, pero meterse en un negocio a los 65, cuando no ha sido empresario antes. Yo trato de hacer ahora una pequeña empresa rentista a los 40 y estoy aprendiendo, pero hacerlo a los 65 es un poco riesgoso, ¿no? Y puede pasar, y no tienes la experiencia, el know-how de antes, ¿no? Imagínese un empleado bancario o un empleado del sector público que quiere meterse a un negocio, pero al final, ¿no? Y no tiene toda esa experiencia que uno debería tener. Entonces, son medidas, digamos, de corto plazo. En la literatura de la Academia de Banca se llama skimping, que es como tratar de hacerlo de corto plazo, pero con consecuencias negativas en el largo plazo, ¿no? Que hicieron muchos bancos en Estados Unidos en el año 94, y ahí tuvimos la crisis financiera por la falta de regulación y el cortoplacismo que tuvieron algunas entidades por buscar retornos de corto plazo, pero con consecuencias negativas en el largo plazo, ¿no? Entonces, esta es una buena cantidad que retiró dinero, casi todos, ¿no? 100.000 es casi como 1% del PBI, que en el monto, 6.000 millones, ¿no? Que se ha retirado. Algunos quizás se puedan utilizar y cumplieron el propósito de un fin previsional, pero otros no. Eso es lo que nos preocupa, porque esa gente que retiró y que se metió a un negocio y le fue mal, ya no tiene pensión, va a depender de sus hijos, va a ser un círculo otra vez vicioso de pobreza y va a arrastrar a sus hijos la carga. Y la medida, pues no, digamos, en mi opinión, desnaturaliza el propósito del fin previsional, ¿no? Cada fondo tiene su propósito, uno es para ahorro, otro es para viajes, otro para gastos fijos, ¿no? De colegios, educación, salud, también es lo más importante en la pirámide de necesidades, y también el previsional, ¿no? Cada fondo tiene su propósito.
también en hipotecario, ¿no? Eso es otra de las medidas que yo en lo particular no lo hice porque confío en el discurso que estoy dando y en mis argumentos o en mis hipótesis, y si lo hacía iba a perder una jubilación futura, ¿no? Yo tengo mis propios ahorros y si quiero prepagar una deuda o amortizarla, no lo voy a utilizar del fondo de pensiones, ¿no? Como de repente algunos colegas lo hicieron y no me hicieron caso en el trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. Otro de los mitos, aparte del tema de cultura previsional que nos falta, ¿no? Es el de mucha gente piensa pues que su dinero se está perdiendo a la hora de aportar en el sistema privado, ¿no? Y Alejandro Arrieta nos va a hablar más en el sistema nacional, ¿no? Cuál es la percepción que tienen a la hora de contribuir también en el sistema nacional, donde han estado mis padres, por ejemplo, ¿no? En este caso, esa percepción que tienen es de que el dinero que está en el fondo de pensiones se pierde. Y eso no es así, hay incluso un problema de polizón, de free rider, porque la gente que se va de viaje, como fue mi caso, y fui a Estados Unidos 5 años a estudiar y regresé, el fondo se capitalizó, hasta se triplicó, porque justo agarró el boom de commodities del segundo periodo de Alan García y parte de Toledo. Entonces, no fue así, ¿no? Y lo tenía ahí mirando en mi pantalla que pasó de 6.000 a 18.000. Y yo no hice nada, ni siquiera aporté, ni siquiera hice un aporte voluntario, ¿no? Con fin o sin fin previsional. Entonces, no, el dinero no se pierde, así te vayas a trabajar, dejes de trabajar, el dinero se va capitalizando con el aporte de otros y, como les decía, es un problema de free rider porque uno, a pesar de que ya no está aportando, están manejando sus fondos, ¿no? El siguiente, por favor. Uno de los problemas más trillados o temas más trillados ha sido el de la esperanza de vida, ¿no? Que es un supuesto que lo tiene también la ONP, lo tiene también las compañías de seguro, lo tiene la AFP. Porque la idea general es que ninguna entidad privada te va a dar dinero de su bolsillo. Si no, no tendría sentido que la entidad privada funcione, ¿no? Yo voy a funcionar como entidad privada porque voy a tener un beneficio y le doy un beneficio a la sociedad con mi servicio. Entonces las compañías de seguros tienen ese beneficio. En este caso, por ejemplo, si uno se jubila y llega a los 65, tienes dos opciones. Retiro programado, que es heredable, o sea, la gente que le quiere dar a una sobrina o a sus hijos, ¿no? Y la renta vitalicia, que te dan dinero hasta que te mueras y no se sabe en qué momento te van a llamar de arriba para terminar tu vida aquí, en la tierra. Puede ser 80, que es la esperanza de vida más o menos, un poquito más es en la mujer, ¿no? La mujer es más longeva, el hombre es es menos longevo que la mujer. Y por eso es que, por ejemplo, cuando mucha gente habla de que cuando el cónyuge recibe mucho menos que el titular ante el caso de que el titular fallezca. Lo que pasa es que las compañías de seguros asumen de que la mujer es más longeva y tiene que repartir, o como les decía, no va a sacar de su dinero para tratar de mantener al cónyuge, ¿no? Por eso es que suceden estas cosas. En este escenario también es lo mismo. La esperanza de vida será quizás 80. Ahora han aumentado, como ha estado hablando Diego, han aumentado un poco las esperanzas de vida. Antes era el sistema Otto von Bismarck, ¿no? Que era el sistema de reparto colectivo, en el cual la gente vivía 55 años, o ya 50 era viejo, ¿no? O se iba a una guerra o moría de una enfermedad. Ahora ya la ciencia ha avanzado, ya tenemos incluso en Perú una población un poco mayor, en los nórdicos son mucho mayores que nosotros, tienen una estructura demográfica como la que vimos con Diego, más cuadrada, más pirámide invertida, y aquí estamos llegando a ese camino, ¿no? Vamos a ir hasta ese camino, ¿no? En el caso de mi mamá, por ejemplo, ella falleció a los 78 y mi papá tiene 90, y no hay ningún indicio de que de que él está más entero que mi hermano mayor, ¿no? Él puede llegar de repente hasta los 110 y sería el supuesto. En la distribución de los datos hay gente que vive menos de 78 y hay una cola de gente que vive más de 90, 95, 100. Bueno, mi papá es mitad de la vida pasó en el campo, por eso es que de repente tiene en los genes
una longevidad, ¿no? El médico me dijo que no necesariamente si tu papá ha vivido así, a mí también me toca, porque eso de los genes es un poco aleatorio, ¿no? Y aparte que yo vivo una parte en la ciudad, pero uno nunca sabe, ¿no? No sabe lo que puede suceder. A los 80, no le doy la buena noticia para nosotros, es que a los 80 más o menos todo el aporte que uno ha dado a la AFP se consumió. Después de los 80 uno está viviendo de los intereses, ¿no? Y llega supuestamente hasta los 110 años. El siguiente, Alberto. Entonces, aquí está la distribución, ¿no? Hay una gente, hay esta cantidad de personas, ahí está, ¿no? Hay poquísima gente que vive más de 100, pero hay. ¿Qué sucede si yo pongo el supuesto de 90 de mi papá y se pasa de largo, ¿no? Entonces, la compañía de seguros tendría que poner de su bolsillo porque calculó mal, ¿no? Cuando uno llega a la jubilación, llega con una esposa 5 años menor en promedio e hijos ya mayores, ¿no? 30 años, digamos, ¿no? No se puede dar el caso raro, que ahí perdería la compañía de seguros, que tengas una esposa súper joven, 30 años menor, e hijos pequeñitos, ¿no? Hijos nietos. Entonces, ahí sí la compañía de seguros tendría que poner de su bolsillo, ¿no? Entonces, con todos esos supuestos, la idea es que siempre el sector privado pueda funcionar, ¿no? El caso de la ONP y compañías de seguros, el siguiente, por favor. Acá vemos sistema privado y la ONP, esa es la edad máxima que asumen, ¿no? Y en otros países es hasta mucho más, ¿no? En el caso de Portugal, por ejemplo, es 130 años, ¿no? Es la longevidad y la calidad de vida de los europeos. El siguiente, Alberto. Entonces, hemos explicado un poquito. Ahora, no es entre 100 y 110. La pensión, si uno asume 100 o 110, la pensión se bajaría solamente casi 10 centavos, ¿no? Entonces, no es que y desde 80 en adelante se están utilizando las rentabilidades, ¿no? Las rentabilidades esperadas. Ahora también es importante que el mercado de capitales te ofrezca buenos productos para que se obtenga una buena rentabilidad y un portafolio diversificado también, pero eso no es parte de ni la compañía de seguros ni la AFP. Adelante, Alberto. Otro de los mitos es las pensiones son bajas, ¿no? Y vemos que en promedio en el sistema privado es un poquito más alta que en el sistema nacional, que un poco las cifras que ha mostrado Diego también, ¿no? Y en realidad hay un tope en el caso de la ONP, es 800 soles, va bajando a 400 y así, depende de los años de aporte. En el caso de la AFP no depende de los años de aporte, sino de tu fondo. Por cada millón de soles en el fondo son alrededor de 6.000 soles como jubilación, ¿no? Medio millón, 3.000 soles, ¿no? El siguiente, por favor. Acá vemos un poco los comparativos en diferentes escenarios en los cuales se puede observar que incluso hasta la pensión del sistema privado es más alta que o la de sobrevivencia del sistema privado es un poquito más alta que el promedio del de la ONP. Siguiente, por favor. Hay una propuesta, bueno, todavía está en discusión, que hemos estado hablando con Diego sobre la integración. No sabemos si es con el sector privado o con el público que lo van a centralizar. En mi opinión, el dejarlo en manos del sector estatal como que se pierde know-how, y pasar a un modelo así quizás podría generar no necesariamente un bienestar social, ¿no? El siguiente, Alberto. Como se puede observar aquí, un poco para continuar con la idea de mitos en el sistema privado, en la evolución de las rentabilidades desde la creación del fondo del sistema privado de pensiones, se ve que el total de los fondos es una buena parte, la mitad es explicada por rentabilidad y la otra por aportes, ¿no? Incluso tenemos las mejores rentabilidades en comparación a las otras AFPs en América Latina. No lo quieren mostrar en el caso de las AFPs porque se confunde y se cree de que esa rentabilidad que es del afiliado es digamos para el bolsillo de la AFP o es ganancia para la AFP, y no es así, ¿no? La siguiente, por favor. Nuestra cartera, en el caso peruano, aparte de tener la mejor rentabilidad en América Latina, está más diversificada, no está tan concentrada en el sector público o en bonos soberanos.
Una vez hice un paper para el trimestre económico y me observó que justamente tienes que poner el portafolio de México, por ejemplo, está más sesgado a bonos. Eso le pasó a Argentina y eso le pasa en otros países. En el caso nuestro no hay esa exposición, ¿no? Por esa exposición política que siempre es un poco peligrosa, sobre todo en nuestros países, ¿no? La siguiente, Alberto. Uno diría, por el lado del portafolio, tenemos la opción de los límites de inversión, ¿no? Que está al 50%. Y hay cierta resistencia a ello, básicamente por el lado del Banco Central, ¿no? Si se aumentan los límites de inversión, podríamos diversificar mejor el portafolio, pero podría haber una corrida de capitales, una salida de capitales, que podría hacer de que la oferta de dólares se contraiga y el tipo de cambio se presione al alza, ¿no? En anteriores ocasiones teníamos un tipo de cambio con caída. Incluso cuando asumió el presidente Vizcarra, el tipo de cambio cayó, o sea, el mercado lo absorbió para bien. No se fueron los capitales, ¿no? Si ocurre un problema muy radical, muy drástico, o un giro en la política, los capitales son muy sensibles, ¿no? Y el tipo de cambio se devalúa, ¿no? Y eso podría afectar la cartera de los bancos en dólares y podría afectar el riesgo cambiario crediticio y podría afectar la inflación también, ¿no? Entonces, por ello ese es el problema. Aún así, el índice de rentabilidad del sistema privado es un poco mayor que el benchmark, que es el de Bolsa de Valores, pero aún nos falta diversificar para llegar a un índice mejor que es el extranjero, ¿no? Eso, digamos, se ha hecho la reforma de AFP varias veces, pero también debería ser necesaria una reforma del mercado de capitales primero para darle a la AFP un portafolio más diversificado. El siguiente, por favor. Otro de los mitos, ¿no? Mucha gente piensa pues que en el Estado quizás la situación es mucho mejor y me van a dar una mejor pensión. Yo diría, depende, si uno está cerca al sueldo mínimo vital, quizás la ONP sí sería una buena idea, pero a un profesional o alguien que gana más de 2 mínimos vitales, acuérdense que hasta las nanas ahora ganan 2 mínimos vitales, ¿no? Algunas en promedio. Entonces creo que les conviene ahí, o los profesionales les conviene, alguien que gana 3.000 soles o más de 2.000, el sistema privado, por el esquema que les había dicho de que por cada millón son 6.000 soles de jubilación. Hay un tema demográfico, hemos visto las cifras de Diego que muestran, ¿no? Nos va a mostrar Alejandro Arrieta, también nos va a verificar para comprobar y hacer un buen brainstorming aquí a nivel academia, que es donde vengo, y como afiliado también, y futuro pensionista, cuál es la mejor opción, ¿no? El tema de la estructura demográfica que nos mostró Diego, donde ya nuestra población es mayor y el esquema ONP de aporte del joven hacia el retirado podría generar un desfase, ¿no? Y hasta, según el BBVA, hasta un 30% del PBI de descalce, ¿no? Esa estructura demográfica podría generar un riesgo fiscal, ¿no? Entonces, no necesariamente es el caso de que es más seguro, no el de la ONP que la AFP. El siguiente, por favor. Hay un problema de aporte. Hay un buen grueso dentro de la ONP que no va a llegar a aportar 10 o 20 años y eso lo podría dejar sin pensión. Algunos se están pasando, bueno, Giovanna nos va a hablar después, se están trasladando de la ONP a la AFP. Hay un efecto de corrida también, ¿no? Al siguiente, Alberto. Luego hablan de la competencia, ¿no? Son pocos actores, se habla de oligopolio, de pocos actores. Hay unas, digamos, no es que las comisiones sean altas, pero podrían bajar más, ¿no? Con las entradas de prima, de hábitat, las licitaciones han hecho que bajen un poquito esas comisiones. No vienen actores, en algún momento lo trabajamos en la Universidad de Piura en un documento. ¿Por qué no viene el Chase? ¿Por qué no viene el Citibank? ¿Por qué no vienen más actores? Porque el mercado es pequeño también y sobre todo el mercado de clientes con un buen sueldo también es más reducido. Entonces, por eso es que no vienen más actores al mercado, ¿no? Es un sistema que de por sí está hecho de esa manera, pero la idea es, si uno quizás le reduce los costos a la AFP,
podría ser de que se bajen aún más esas comisiones. El siguiente, Alberto. Y depende también ello de la cobertura, de la cantidad de dinero que tengamos en el fondo también, ¿no? El efecto de economía de escala, ¿no? Que hace de que los costos disminuyan. Siguiente, Alberto. El siguiente. Ajá. Hay costos, hay un problema de costos, ¿no? Que no necesariamente se trasladan a la comisión. El siguiente, Alberto. Uno de los problemas mayores importantes que seguramente Giovanna les va a conversar es sobre las deudas, ¿no? Las repro, sobre todo los gobiernos locales y las municipalidades, ¿no? Que es, por ejemplo, yo estoy trabajando, me descuentan de AFP y no va a mi fondo. Impuestos sí, porque SUNAT es la primera que va ahí a fiscalizar, ahí sí, eso sí va al Estado, pero hay muchas empresas pequeñas o municipalidades que no depositan, ¿no? Le sugiero a todo el público en general, yo también lo hago todos los meses, trato de verificar cuánto he generado de ingresos y cuánto debería tener en mi AFP cada año, cada semestre, ¿no? Porque se puede perder o puede haber un problema de contabilidad. Y en este caso es un problema de deuda, ¿no? Y que muchas AFPs gastan 100 para recuperar 80, entonces no tienen mucho incentivo de hacerlo y el único que pierde es el afiliado, ¿no? El cliente. El siguiente, Alberto. Otro problema que afecta el costo aparte es la cobertura, la informalidad, mercado laboral rígido, sobrecostos laborales y cobertura muy baja, que hace de que no se generen economías de escala y que se dé espacio para que baje la comisión. Quizás un esquema, como hablaba al final justo Diego, hay un 80% de gente que ha quedado ahí en el aire, ese es el 80% informal, que no se puede capturar con otros países. La cobertura, me refiero a la cantidad de afiliados sobre PEA o los cotizantes sobre PEA, es hasta el doble, ¿no? Casi de 17 millones de peruanos, Giovanna me va a corregir, ¿no? Que siempre tengo las cifras ahí más o menos, no tan precisas, pero 2 o un poquito menos solamente está cotizando en la AFP, 2.800, ¿no? Y ahí lo rebajamos más si es que están aportando, tienen una densidad de cotización de 100%, y lo rebajamos aún más todavía, ¿no? Eso, el primer gráfico que hablamos, ¿no? De aportes recurrentes y habituales en el año. Entonces, la cobertura es muy baja, no hay esa sensación de, como les decía al comienzo, de una falta de cultura de ahorro y cultura de ahorro previsional, ¿no? Una sensación cortoplacistas y medidas cortoplacistas que de momento no ayudan en nada, ¿no? Como la del 95.5 o la del retiro de 25%, ¿no? No atacan el problema estructural de fondo. El siguiente, la cobertura está explicado por una alta informalidad, ¿no? Estamos casi como Venezuela o Bolivia, ¿no? Felizmente esto no es como el caso del fútbol, ¿no? Estamos aquí sí estamos en la cola. Y es un tema relacionado al mercado laboral. Hay un informe del Banco Mundial sobre informalidad que hablan de costo-beneficio. Yo pago mis impuestos, es mi costo, y recibo algo a cambio del Estado, en carreteras, infraestructura, buen tráfico, o salud, educación, y eso no lo tenemos, ¿no? Muchos de la gente de clase media no envía a sus hijos en colegios públicos o universidades públicas, o la infraestructura no está alineada. Entonces, digamos, a uno en particular no le dan ganas de pagar al Estado como en Finlandia, que le da la mitad de su sueldo, pero tiene todos los servicios del Estado. Entonces, es un poco el rol del Estado en el análisis costo-beneficio del Banco Mundial, ¿no? Luego, ya para terminar, uno de los mitos que se comentan también es sobre seguros que no necesitan o cobros excesivos que uno no necesita. En realidad te está cubriendo, cuando uno fallece, cobras por salud, creo que son 2.000 soles, si es que estás en salud, y por AFP también te da un extra, ¿no? Por el caso de mi mamá era un ejemplo, ella estaba en salud, recibió el bono, pero no está en AFP. Entonces, otra persona que está en AFP tienen estas otras posibilidades, otros seguros, otro dinero que puedes recibir por invalidez, por sepelio, ¿no? Por sobrevivencia. Siguiente, por favor.
Mucha gente también habla de que si hubiera mejor puesto mi dinero, me dan mi dinero y lo pongo en una caja, ¿no? Y vemos acá las cifras acumuladas de rendimiento y se puede apreciar que no necesariamente un depósito a plazo, una CTS, te da mejores resultados. Y aparte que son fondos diferentes, con riesgos diferentes, ¿no? Otros dicen, mejor me dan el dinero y alquilo departamentos. A los 85 años uno no va a tener la fuerza, ¿no? Como para ir a una junta de propietarios, lidiar con filtraciones o manejar un negocio. Cada fondo tiene su propósito, ¿no? Cuando uno pasa a la compañía de seguros en una renta vitalicia, compra un seguro, te dan dinero hasta que fallezcas, ¿no? Y con la rentabilidad acumulada que ha tenido. Siguiente, por favor. Y luego, bueno, yo soy un poco más creyente del sector privado, ¿no? Creo en las economías de mercado, no por formación, sino porque me he convencido de ello, sobre todo en América Latina, en nuestros países, ¿no? El aporte del sector privado, en este caso de la AFP, en Chile, en el estudio de Vittorio Corvo, que es un estudio preliminar, primordial, una pieza importante en América Latina, se muestra pues que hay un aporte por cada punto porcentual, un tercio es explicado por el aporte de la AFP, ya sea por mercado laboral, ya sea por generación de nuevos productos financieros, ya sea por el desarrollo de productos financieros, ahorro, inversión, APPs. Hay una fuerte contribución, es un estudio del IPE, ¿no? Que hizo un tiempo atrás con Sura, ¿no? Hace un buen tiempo atrás. El siguiente. Bueno, ese es básicamente lo que quería mostrarles, es tratar de hacer una pequeña reflexión sobre mitos y mejoras que se podrían plantear en el sistema privado sin tratar de eliminarlo, sino hay espacio siempre para mejoras en favor del afiliado, pero sin tratar de mitigarlo porque ha tenido un rol importante en nuestra economía, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jorge. Le damos la palabra a don Alejandro Arrieta, jefe de la ONP, mejoras sobre el sistema de pensiones que benefician a los afiliados. Gracias, congresista. En primer lugar, quiero excusarme 2 veces. La primera porque recibí la invitación un poco tarde y no tuve tiempo de prepararme o preparar la exposición, sobre todo numéricamente hablando, eso me va de alguna manera a limitar o obligar a limitarme a temas conceptuales, pero creo que eso puede ayudar. Lo segundo es que voy a tener que retirarme apenas termine mi intervención por cuestiones de agenda. Me gustaría quedarme, pero me va a ser un poco difícil. Y tercero, que de repente vale la pena que me cuelgue de una lámina de Diego, si la lámina de los quintiles puede ser. O sea, la gente se mueve entre estas barras. O sea, uno al nacer no está condenado a ser pobre o a ser rico. Y el problema es que muchas veces cuando se hacen políticas se piensa que la gente está condenada a ser pobre o a ser rica. O sea, y el principal problema del sistema de pensiones, del modelo de pensiones que tenemos, es que te obliga a decidir sobre tu futuro y te obliga a matricularte en un sistema para presumiendo que vas a ser pobre o vas a ser rico. Y ese es el principal problema del modelo de pensiones que tenemos. O sea, porque tú estás obligado a decidir si me voy al sistema de AFPs, o sea, al sistema de capitalización individual o al sistema de reparto. Ese es el problema fundamental, o sea, el primer problema y el más urgente en resolver. Porque la gente se moviliza económicamente hablando. Y el otro problema que hay, que gira alrededor y que quizá es el cimiento del problema, de todos los problemas del sistema de pensiones, es el problema de informalidad que existe en el país. O sea, mientras no resolvamos mientras no comencemos a resolver el problema de informalidad, no vamos a lograr nada. O sea, el problema de la informalidad es el problema más serio que atraviesa el país
Y eso involucra atacarlo por diferentes ángulos, pero fundamentalmente por la educación. El segundo tema es que el cambio demográfico en el país es notable. O sea, ya se está sintiendo. Hace algunos años era extraño, por lo menos para la ONP, era extraño encontrar un pensionista con más de 100 años. O sea, era un accidente. Hoy día hay más de 1.200 pensionistas que superan los 100 años. Entonces, la esperanza de vida sigue, o sea, esa es una evidencia de cómo está aumentando la esperanza de vida. Y esto nos hace pensar que un poco, digamos, ¿qué significa mantener el sistema de reparto vigente? O sea, yo creo que el principal problema del sistema de reparto es que es excluyente. Excluyente en el sentido, o sea, de que tiene que funcionar en torno a una regla de pensionamiento. Y esa regla de pensionamiento normalmente es cumplir un mínimo de años de aporte. Son 20. La gente dice, ¿por qué no lo bajo a 15? Pero cuando sean 15, preguntarán por qué no lo bajo a 14 y así sucesivamente. O sea, el tema es que hay algunos que pasan la barrera y otros que no pasan la barrera. Y el que no pasa la barrera no tiene derecho a nada. Entonces, ¿en qué concluye esto? En que el pobre termina subsidiando al rico. Porque lo que él ahorró sirve para pagar las pensiones del otro. Ese es el principal problema. O sea, es el problema más grave, digamos, del sistema de reparto. El otro tema, digamos, que como diagnóstico tenemos es la última ley del retiro del 95% de los fondos. O sea, Diego, tú hablaste hace algunos momentos de que la recaudación del sistema público había mejorado. Y eso ha mejorado, o sea, y ha permitido que la intervención del Tesoro vaya a la baja. Eso fundamentalmente porque todo el nuevo empleo de los últimos años, que estaba muy pegado al sueldo mínimo, se iba al sistema público. Y más o menos la relación, en términos del nuevo empleo que se generaba, por cada afiliado al sistema público, al sistema privado, iban 3 al sistema público. Después de la ley del 95.5, esta figura se ha invertido. Entonces, la mayor gente, digamos, se está yendo con bajos o altos sueldos, se está yendo al sistema privado, no por el concepto, sino por buscar la disponibilidad de los fondos. Y eso es un problema serio, porque la pregunta en el fondo es, ¿para qué tener un sistema de pensiones obligatorios si al final de cuentas le vamos a permitir que se lleve su dinero? O sea, sin tener en cuenta todos los riesgos que ello implica, ¿no? Y hay evidencias inclusive de información de todo el sector financiero de que gran parte de lo que se ha retirado está dirigiéndose al consumo. Y eso es sumamente peligroso. Entonces, la otra pregunta que hay que hacerse es qué hacer con el famoso 95.5. O sea, lo ideal sería eliminarlo. Una segunda posición es limitarla. Quizás lo más práctico sea, digamos, limitarla a un capital mínimo que me garantice cierta tasa de reemplazo. Porque ese es el otro tema. No pensemos en valores absolutos, digamos, cuando hablamos de pensiones, sino en tasa de reemplazo. Entonces, quizá lo más práctico en términos del 95.5 sea limitarlo a que te garantice un fondo que te permita una tasa de reemplazo definida, ¿no?
Podría ser la mejor solución. Y el otro tema que va de la mano con esto es el tema de la cultura de ahorro, como hemos visto. Pero la cultura de ahorro no es un problema previsional, es un tema mucho más amplio que el previsional. No hay siquiera cultura de ahorro para el presente. Entonces, al no haber cultura de ahorro para el presente, o sea, eso lo digo en base a ciertos estudios que hemos hecho y a los que ha hecho la SBS también. Entonces, y eso va de la mano con la informalidad. O sea, al no haber cultura de ahorro y vivir, digamos, al margen de lo formal, es parte de una forma de ser, ¿no? Y obviamente que si no pienso en el día de mañana, o sea, menos voy a pensar en mi vejez. Entonces, el tema de cultura de ahorro no es un tema que lo vamos a resolver solo desde las escuelas. Es cierto que en gran parte, digamos, aquí hay que buscar, digamos, un apoyo educativo, pero el problema es que la tarea educativa no parte de la escuela, tiene que partir de la familia. Entonces, ¿cómo buscar este cambio de cultura? Es algo mucho más profundo, digamos, que merece estudiar. Esto es un poco, digamos, un resumen de los grandes problemas. En términos concretos, digamos, de qué nos puede llevar a resolverlos, yo creo que lo primero sería convertir a la ONP en una FP pública o estatal. Porque si podemos volver al gráfico de las barras, ahí. El hecho de que haya cierto segmento en el sistema público, en el quintil superior, o en los quintiles superiores, evidencia que hay, en el tema de AFPs hay un problema ideológico. O sea, hay gente que se mantiene en el sistema público a pesar de que sabe que económicamente no es lo mejor, pero desconfía de las AFPs. O sea, y este es un problema de las AFPs, digamos, de cómo poder engancharse mejor con su mercado. Pero creo que una salida, digamos, más práctica sería convertir a la ONP en una FP estatal que nos resuelva dos problemas simultáneamente. La posibilidad de dar la oferta desde una base pública, y la segunda es evitar la exclusión del individuo, ¿no? O sea, en otras palabras, hacer universal el derecho a pensión. Porque todo el mundo dice cómo, o sea, cuando hablan de la afiliación dentro del Sistema Nacional de Pensiones, dicen, ¿por qué no le das algo al que ha aportado por debajo del límite? Pero eso significa salir del sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales. Mientras no se haga eso, no se puede hacer. Salvo que el Tesoro esté dispuesto o tenga condiciones para poder sufrir el impacto. Pero definitivamente creo que la mejor solución es llevar el sistema público a un sistema de cuentas individuales, con capitalización individual. Adicionalmente, obviamente que para que esto funcione correctamente, debe ir acompañado de un seguro de pensión mínima, y yo pienso que adicionalmente deberían existir ciertos incentivos al aporte. ¿Tenías una consulta antes? En realidad lo está respondiendo, señora Rita. Yo lo que le quería preguntar, porque me parece bien importante lo que acaba de firmar, y como no vamos a tener un poquito la oportunidad de tenerlo un poco más de tiempo, lo que yo le quería preguntar es qué significa, o sea, qué significaría, qué acciones específicamente o qué comprendería esta idea de convertir la ONP en una AFP pública o estatal, como lo ha señalado. ¿Qué supondría para la propia ONP en su transformación interna, ¿no? ¿Qué debería ocurrir?
En su transformación interna, digamos, el problema es operativo y hoy día, digamos, con tecnología, no es tan traumático. O sea, hemos mejorado mucho los procesos en los últimos años y creo que hoy día técnicamente la ONEP está preparada para poder manejar cuentas individuales sin ningún problema. El tema es el efecto fiscal. O sea, eso habría... una de las cosas, antes, un paréntesis, lo que quiero decir es que no pretendamos tener la solución al sistema de pensiones de un día para otro. O sea, este es un tema, digamos, esa es una de las reformas sociales donde el primer error puede ser tratar de apurarse para la solución. O sea, ese es un tema tan importante, sobre todo para el futuro de la gente, que tiene que ser tratado o resuelto pasando una primera fase de crear un consenso social. O sea, si no se logra un consenso social, cualquier cosa que se pretenda, digamos, tiene el riesgo de no hacerlo mejor. Por eso es que creo que hay que tomarlo con suficiente responsabilidad y con un criterio, digamos, muy científico. Yo decía que bueno, estamos en el tema de cómo convertir a la ONP en una AFP estatal. El tema sería sustancialmente decir cómo vamos a resolver los problemas de frontera, es decir, los que están en el límite o en el momento del cambio. Los que están en el límite o en el momento del cambio. ¿Quiénes, o sea, si se pueden trasladar de un sistema a otro o no? Porque ¿qué hacer con los anteriores? Ese es un poco o sea, ¿cuáles serían las reglas de transición? Eso es algo, digamos, ese es el detalle que habría que preguntarse, porque eso sí va a significar, o podría significar, digamos, una gran emisión de deuda interna por bonos de reconocimiento. Dicho sea de paso, una de las cosas que quiero aclarar, cuando en la propuesta de Diego habla en algún momento de la liberación de los fondos del FCR. Yo en ese caso diría, cuidado, porque el FCR fue creado para reconstruir reservas, las reservas que nunca existieron, para el sistema de pensiones. Y gracias a eso, por lo menos hoy día, si bien es cierto, no cubre todas las obligaciones, pero por lo menos hay 5.000 millones de dólares. Pero fundamentalmente ese fondo sirve hoy día para pagar las planillas de pensiones de todas las empresas públicas que fueron privatizadas. O sea, y de muchas carteras de pensionistas, digamos, cuya organización o cuya institución ya hoy día no existe. Entonces, no es que esté ahí, esa plata esté ahí vegetando, o sea, está y se usa para pagar obligaciones que no se pueden eludir. Entonces, no es tan fácil liberarlas. Volviendo al tema, digamos, la visión de futuro que, por lo menos, que yo me planteo, es tener un sistema universal donde uno inclusive se pueda mover. Es decir, si no me gusta dónde estoy, me cambio, así como me cambio de FP, me puedo cambiar también a la FP pública y volver. O sea, y con eso rompemos esa rigidez justamente económica en la visión del modelo. O sea, y permitimos que el individuo pueda tener lo mejor que se le puede ofrecer. Ahora, ¿qué más se necesita para incentivar el ahorro? Yo creo que el matching contribution puede ser una salida, una buena salida para incentivar el ahorro. O sea, quizás sea lo más eficiente para... Desgraciadamente no hay mucha evidencia todavía en otros países, no hay, o sea, es un instrumento muy nuevo en el mundo entero, pero
Yo tengo por lo menos nosotros en ONP hemos venido estudiando una figura diferente a la que tú propones, Diego, porque el limitar el matching a independientes puede terminar siendo un incentivo perverso, porque puede ser una invitación a la informalidad. Nosotros pensamos más bien en un matching contribution general, porque hay que entender también que la informalidad no es rígida. La gente se mueve, hoy día tengo trabajo, mañana no lo tengo, me voy a la informalidad. O sea, entonces, la masa, o sea, la población del país se mueve entre la informalidad y la formalidad. O sea, no es que esté toda la vida en la informalidad o en la formalidad. Eso explica las bajas tasas de aporte. La gente hoy día aporta hoy día, pero mañana no aporta. Entonces, lo que hay que hacer es buscar instrumentos que incentiven el ahorro. Y el mejor incentivo que creo que existe, porque el problema del capital semilla también es un tema interesante, pero el tema es que para el momento fiscal en que vivimos puede ser un poco complicado. Pero creo que la figura, por lo menos lo que nosotros habíamos ensayado, es una figura de matching contribution donde por cada aporte que tú tengas o que el individuo aporte, el Estado pone otro. Pero limitado a los primeros 5 años de aporte. O sea, no cronológico, sino a los primeros 5 años serían 60 meses, o sea, por los primeros 60 aportes que el individuo haga, digamos, tiene un complemento, pero con otro limitante, con 2 limitantes. Un limitante sería el nivel de aporte, o sea, porque a un individuo que tiene, digamos, un sueldo superior, no le voy a dar, si gana, por decir, 1 millón de soles mensuales, no le voy a dar otro millón. Sería absurdo, ¿no? Entonces tendría que ir acotado, digamos, tal vez a por ejemplo, una remuneración mínima o algo así. Y el otro gran tema es que no es socialmente rentable darle ese incentivo a un individuo mayor. Porque lo importante del matching es que se pueda capitalizar en el tiempo para poder mejorar ese capital provisional que el individuo necesita. Entonces, lo ideal sería limitar, y eso por eso lo hemos simulado, a los primeros 60 aportes, o sea, o los primeros 5 años de aporte, y máximo a 35 años de edad. Porque si es de más de 0 a 35 años de edad, ya no tienes una rentabilidad interesante. Pero yo creo que ese podría ser un buen incentivo para que la cultura de ahorro cambie. Si a eso le añades el abrir la cuenta previsional cuando nace el ciudadano, de tal forma que tú puedas regalarle, si quieres, a tu hijo una propina en su cuenta previsional, ya es gran parte de la formación de cultura. Y eso los puede invitar a él mismo, digamos, a cualquier edad, seguir aportando voluntariamente, ¿no? Eso es un poco, digamos, lo que yo creo que podría ser la solución más viable, en tanto no se pueda crear la pensión universal, digamos, o ampliar la pensión 65 como quisiéramos, porque el escenario fiscal es complicado. Pero creo que la solución más práctica pasa por ahí, ¿no? Bueno, no sé si hay algún interrogante antes de retirarme, pero Yo más bien invitaría, agradeciéndole, señora Rita, pero de repente invitaría, si es que algunos de los otros
nosotros expertos quiere formularle alguna pregunta que me parece que nos ha dejado con bastantes ideas interesantes. Yo, muy brevemente, porque entiendo que vas a retirarte, primero, congresista, agradecerle por esa mesa que en verdad a mí me llena de profunda satisfacción, además porque, bueno, hoy día estamos de buenas noticias, ¿no? Porque Paola va a ir al Mundial. De verdad que lo que he escuchado acá me da mucho optimismo, porque lo he escuchado, bueno, obviamente a Jorge y Diego, que son expertos en el tema, pero escuchar a Alejandro, que ha tenido esa capacidad de abstraerse del rol que cumple para pensar en nuestro país, yo sinceramente te lo agradezco. Te lo digo sinceramente, en verdad es muy difícil poder plantear soluciones que son muy radicales, que yo entiendo que el señor congresista va a tomar nota, ¿no? Y yo coincido contigo en lo que has señalado, ¿no? Y en lo que han señalado los tres. Nuestro país requiere pensión universal porque todos los peruanos tenemos derecho a una pensión, es verdad. Esperamos que las pensiones sean mejores y esperamos que las comisiones sean competitivas. Y creo que aquí lo que se ha planteado en esta mesa son acciones concretas que van exactamente en esa línea. Y para no quitarte más tiempo, simplemente Alejandro ha dicho una cosa muy importante. Si tuviésemos que discutir el tema, primero esos son temas que no se pueden ver de manera rápida, porque tú por tratar de meter un decreto legislativo ahora con el pedido de facultades puedes terminar metiendo la pata y eso es exactamente lo que no queremos. El 95.5 sale en medio de la primera y la segunda vuelta, tuvo mucho componente político y ahora es un problema que tenemos al frente porque no sabemos cómo enfrentarlo. Entonces coincido en que eso necesita una mesa de trabajo y verlo desde el lado del Congreso creo que es una oportunidad muy importante para que precisamente en el marco de un proyecto de ley puede haber una especie de etapas. Ya Alejandro ha señalado un tema muy importante, ¿no? Si nosotros hubiésemos que partir eso tomando en cuenta el tema fiscal, creo que la idea del matching contribution, que es un tema que ha planteado Diego, es un tema que tú también lo has señalado, y es un tema que hoy día hay un piloto que está haciendo la Universidad del Pacífico con un fondo internacional en un grupo específico de la población con prima FP, podría ser tal vez el primer eslabón en ese plan de trabajo para ver cómo vas cambiando la cultura previsional en la gente más joven. El segundo punto en esa línea de acción va, creo yo, por el lado de pensar cómo logras que la AFP, hoy día ONP, se convierta en una AFP estatal. Tema que probablemente, como dijo Jorge o Diego, tal vez no es su mejor salida de eficiencia desde el punto de vista económico, pero creo que es una salida política que reconoce lo que bien ha dicho Alejandro. Hay un grupo de gente que quiere que su dinero siga siendo administrado por el referente estatal y esto le da el espacio al Estado, ya que es la tercera línea de acción, para que no tenga esta carga que va a ser consecuencia del crecimiento o de la tabla demográfica porque la gente va a vivir más, claramente el sistema de reparto no es sostenible y permitiría llegar al objetivo final, que es la población, que es que la población tenga una pensión universal que nos lleve al concepto del capital semilla, ¿no? Que cada persona pueda recibir ese dinero al momento de nacer, que pueda tener los aportes adicionales y con eso estaríamos estableciendo una política pública de largo plazo, que es lo que nuestro país hoy día requiere. Esos serían mis comentarios muy brevemente, aprovechando que estás aquí. Y creo que Alejandro, no sé si vas a decir algo o alguien más. No. Acá. Diego. Una consulta muy breve nomás. Muchas gracias por hablar, de verdad que es súper interesante. Mi única consulta era cómo veía usted el asunto regulatorio con la AFP pública. Esa parte a mí me hace un poco... Ese es un enigma que todavía no lo tengo resuelto. Yeah. Esa parte a mí me hace un poco... O sea, creo que es una alternativa... Es una mejora, de hecho, con el sistema Claro. que tenemos ahorita, pero sí me preocupa un poco esa parte, no estoy seguro institucionalmente cómo resolverla. Claro. Inclusive, o sea, realmente todavía no tengo resuelto ese problema, pero inclusive he pensado en la posibilidad de que tú puedas tener parte de tu cuenta en la ONP y parte en una FP privada. O sea, eso podría ser parte, digamos, de la solución también. O sea, pero a lo que voy es que estos son los grandes conceptos, pero hay mucho que hilvanar de mucho detalle que discutir. Hoy día, o sea, para esto hoy día, digamos, existen simuladores y poder hacer diferentes corridas de diferentes escenarios para poder realmente o sea, asegurar un buen efecto, ¿no? Comentario nada más, sí.
la propuesta interesante de la AFP estatal haría que compitan por igual, ¿no? A veces hay este esquema de que viene, no sé a qué AFP se va a trasladar, entonces lo meto por default a la ONP, o a veces, bueno, Giovanna también tenía un discurso en algún momento de si estoy aportando aquí o allá, y haría un poco más transparente y que compitan por igual, ¿no? Entre todas. O sea, pero por eso digo que parte de la solución podría ser que tú puedas tener parte de tu cuenta en una y en otra. Porque, porque esto va atado al tema de regulación. Porque si la ONP no tiene las mismas limitaciones para poder colocar los fondos, no pueden competir lealmente. O sea, podría tener factores de competencia desleal. Entonces, la otra solución podría ser, digamos, que tú puedas tener parte de tu cuenta en una u otra, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo le agradezco, señora Reta. Vamos a hacer un pequeño alto para despedirlo y continuamos luego con Giovanna Priale. Bueno, efectos de continuar, tenemos ahora a Giovanna Priale, presidenta de la Asociación de FPs, con la otra versión de esta historia desde el sector privado. Bueno, muchas gracias, espero no aburrirlos. Yo creo que ya hemos avanzado muchísimo en la mañana, así que no voy a repetir las cosas que ya hemos conversado. Y de repente sí conversar un poquito sobre temas específicos de las AFPs o de cómo podemos profundizar también reformas o mejoras de cara del propio sistema, ¿no? Efectivamente, como ya habíamos señalado anteriormente, Jorge y Diego, el 65% de la población económicamente activa hoy se encuentra afiliada a algún sistema de pensiones, el sistema público o el sistema privado. Estamos hablando de que alrededor del 38% se encuentra hoy día en la FP y el 26% en la ANP. Y cuando nosotros hablamos de los que cotizan regularmente, estamos hablando de un 45% en el caso del sistema privado, o sea, en el caso del FP, y un 35% en la ONP. Entonces, simplemente estamos ratificando la información anterior. Hay un conjunto de la población que todavía sigue por fuera de los sistemas de pensiones, y esa como política pública creo que debe ser nuestra primera preocupación, cómo logramos que la cobertura sea una cobertura de carácter universal. Y en segundo lugar, el tema del aporte, ¿no? Si bien una persona puede estar afiliada al sistema privado de pensiones, como bien lo ha dicho Alejandro, muchos de nosotros entramos y salimos del mercado formal y al informal, del dependiente al independiente, y eso trae como resultado que no seguimos aportando porque no tenemos esa cultura del ahorro o no sabemos los beneficios que podríamos perder si es que no estamos al día en nuestras aportaciones en el caso del FP. Y finalmente, un tema clave que yo creo que resume la propuesta de Alejandro, ¿no? Efectivamente, hoy día, 8 de cada 10 nuevos afiliados van directamente a una FP. Aproximadamente al mes, la AFP está afiliando 30.000 trabajadores. Esos 30.000 trabajadores superan largamente la tasa de creación de empleo formal, lo cual quiere decir que los nuevos afiliados están viniendo de la ONP, probablemente los que tienen menos de 4 años y se están traspasando para no perder el dinero que habían aportado. Otros, en lugar de irse al ONP, que tienen un poco más de información, saben que en el FP su aportación depende del ahorro individual y por lo tanto se están yendo directamente al sistema privado de pensiones, y eso está pues generando una perspectiva probablemente del lado público de ver que ya no solamente es el crecimiento de la edad de la población, es decir, la tabla demográfica, sino que además el número de afiliados que tienes cada vez es menor, y eso te va a hacer que seas fiscalmente no sostenible a largo plazo. Sin embargo, creemos que hay oportunidades de mejoras sustantivas. Por un lado, ya lo mencionaba Alejandro, así que yo solo lo voy a reiterar,
crear incentivos para que ellos están afiliados y no están cotizando regularmente lo hagan. Un tema que hemos venido conversando y que le voy a volver a dar vueltas después de esa mesa de trabajo es el tema del impuesto general a las ventas, que si bien en una evolución no te alcanza para tener una pensión al final de tu vida como trabajador, sí puede convertirse en un estímulo para hacer un complemento en el cargo de la pensión y que de repente, siguiendo un poco la lógica de fomentar la cultura del ahorro y de que esa sea de carácter obligatorio para los dependientes e independientes, podría ser una forma de motivar a que el trabajador tenga ese estímulo para poder aportar para su jubilación. Segundo, ese es un tema para mí fundamental, que es la creación de productos o mecanismos para aquellos afiliados que no se encuentran en ningún sistema de pensiones. Y ese es un tema que lo hemos conversado largamente, tanto con Jorge como con Diego y también con el señor congresista, que es nosotros tenemos una ley en el sistema privado de pensiones que es el año 1993, una ley que claramente requiere una revisión y una adaptación a las necesidades de la población. Yo siempre menciono, y se burlan de mí cuando hablo del tema de Unicachi, ¿no? Pero el congresista que ha recorrido las calles mucho más que yo sabe que en el Perú tenemos muchos emprendedores que sí tienen capacidad de ahorro, pero que probablemente la forma como se ha creado el sistema de pensiones hoy es muy rígido, no llega a ser un producto sensible, y aquí hay experiencias como por ejemplo en México, donde una persona puede afiliarse a través de su teléfono, ¿no? Puede pagar a través de un agente corresponsal, y son herramientas que para una persona que está trabajando todo el día en una microempresa o un mercado de productores le facilitarían la vida porque no tiene pues el tiempo como para poder ir al banco a hacer un pago o firmar un contrato de afiliación. Y para eso lo que requerimos es un trabajo mucho más fino por el lado de la superintendencia para revisar la normativa vigente y poder esa flexibilidad que permita crear o desarrollar nuevos productos ad hoc a las necesidades de la población. Ahí hemos puesto también los paquetes integrales de pensión salud para el caso de independientes, que es un tema que la gente te pide mucho. Cuando tú haces el recorrido de las calles, la gente lo que te dice es, lo más importante para mí es la educación de mi hijo, obviamente que yo tenga una atención de salud de calidad y poder ahorrar para mi jubilación. Probablemente en ese orden, porque obviamente tú priorizas las necesidades de corto plazo versus las necesidades de largo plazo. Y en segundo lugar, ya se mencionó acá el tema del matching. Yo les decía que se está trabajando un piloto que lo está haciendo en la Universidad del Pacífico con una ONG con fondos privados, que es Innovation for Poverty, con la FP Prima, que ya está hoy día haciendo su trabajo de campo, y se podría invitar a los expertos de la Universidad del Pacífico para que cuenten cómo va esa experiencia y si realmente tiene ese estímulo de fomentar el ahorro en el caso de los trabajadores, microempresarios o independientes a los que está dirigido este piloto, ¿no? En temas de rentabilidades, que es un tema muy importante, ¿no? Abril del 2018, la rentabilidad nominal anual obtenida por el SPP desde el inicio del sistema, es decir, por las FPs, es del 12% anual. La rentabilidad anual desde el año 2006, que es cuando se crea el tema de los multifondos, ¿no? Alcanzó el 11.9% en el caso del Fondo 3, 9.2% en el caso del Fondo 2 y en el caso del Fondo 1, que es el más conservador, el 7.5%. Y aquí creo que hay una llamada de atención muy importante. El esquema regulatorio en materias de inversión en los fondos de pensiones es sumamente transparente y hay una fiscalización estricta por parte de la superintendencia. Y cuando hablamos de competencia, como mencionaba Alejandro, la idea es que si una FP estatal entrase a competir en ese mercado bajo las mismas condiciones, pudiese ofrecerle al afiliado evidentemente rentabilidades que le permitan tener también en su cuenta de capitalización individual la misma rentabilidad que podría obtener un fondo privado, y no estar atado hoy día a que el dinero que tú recibas de pensión sea resultado de lo que los trabajadores hoy día estén aportando al FP, y eso hace que las pensiones sean tan bajas, ¿no? Desde el 2006 hasta enero del 2018, los fondos del sistema privado, es decir, las FPs, han generado un rendimiento que te han convertido un sol a 2.93 soles. Los depósitos del CTS, por buscar un ejemplo con cuál comparar, te han rendido 1.78 soles y los fondos mutuos 1.65 y los depósitos a plazo 1.64. Entonces es importante tener presente que el retorno del sistema privado de pensiones, por el mismo hecho de que te permite invertir en el extranjero, te está permitiendo obtener una rentabilidad mucho mayor a la que obtendrías en cualquier otro instrumento financiero que hoy existe en el mercado local. Diversificación de límites, ya lo ha mencionado Jorge, también creo que lo mencionó Diego, la importancia de poder evaluar el comportamiento de los fondos se tiene que hacer definitivamente a largo plazo. La diversificación de los instrumentos en los cuales puedes invertir y el hecho de poder hacerlo en el extranjero te está permitiendo obtener un buen retorno y está
reduciendo la posibilidad de que variaciones en la bolsa local puedan impactar de manera mucho más drástica en el comportamiento de la rentabilidad de los fondos de pensiones. Hoy día, al momento que una persona se jubila, el 49% de lo que está en su cuenta de capitalización individual es aporte y el 51% es la rentabilidad que le ha generado la AFP al administrarle su fondo de pensiones. Y esto es porque es el trabajo de la AFP. La AFP tiene un rol fiduciario, que es cuidar el dinero del trabajador, pero hacer que este dinero produzca. Y eso es lo que estamos observando hoy día. Más de la mitad de tu fondo es el resultado del trabajo del AFP que te ha generado una rentabilidad y que precisamente ese es el rol que tiene en el sistema privado de pensiones. Si bien es un tema complicado porque hay que modificar la ley, creemos que el límite legal de hoy día es 50%, el cual luego el Banco Central de Reserva va administrando cómo mueve el límite operacional, ya es en un 49%. Creemos que es importante pensar en aumentar el límite de inversión en el extranjero con la finalidad de diversificar el portafolio y proteger la rentabilidad de cada uno de los trabajadores. Por otro lado, creemos que es importante pensar en otras herramientas alternativas o paquetes de instrumentos alternativos que existen en el mercado. Nuestro país es un país que requiere mucha inversión en infraestructura y la infraestructura ha sido muy golpeada en los últimos años por todos los eventos de corrupción que se han señalado, pero la infraestructura es un proyecto que es rentable y que es seguro en la medida que tienes un flujo de caja asegurado. Entonces hay que pensar y trabajar seriamente a nivel legislativo también, probablemente con las instituciones adecuadas, tipo COFIDE, el propio Ministerio de Economía y Finanzas, qué instrumentos internos se pueden desarrollar para poder tener una mayor utilización de los recursos internamente, pero de manera rentable. Y finalmente, considerar inversiones en la Alianza del Pacífico, que ya es un tema que se viene trabajando, pero como si fuéramos parte de los mismos inversores. Es decir, finalmente, México, Chile y Colombia deberíamos comportarnos en cada uno de nuestros países como inversores locales y esa inversión no debería ser parte de los límites de inversión en el extranjero. En cuanto a beneficios, ese es un dato que me gustaría compartirles. El sistema privado de pensiones a la fecha cuenta con 86.000 pensionistas solamente por jubilación. Y obviamente a partir del año 2016, en el que se da la ley del 95,5, el número de pensionistas ha ido creciendo o reduciéndose marginalmente porque la gente que estaba en retiro programado optaba por retirarse un 95,5%. Pero un dato que yo no tenía por lo menos mapeado es que los trabajadores que se jubilan de manera anticipada por riesgo, que es las personas que realizan actividades de riesgo en pesca o, por ejemplo, en minería, que se jubilan antes de la edad legal de 65 años de edad, tienen una pensión promedio que es más del doble de la pensión promedio de cualquier otro trabajador que se encuentra afiliado en FP. Entonces, la pensión de ese trabajador es de 2.113 soles. Si nos preguntamos por qué, es porque en el caso de ese trabajador, adicional al 10% que él cotiza, por ley su empleador, es decir, la empresa minera o la empresa pesquera, tiene que contribuir con 2% adicional para que él al momento de jubilarse, que puede ser a los 45 años de edad, tenga un fondo suficiente que le permita tener calidad de vida a partir de esa edad hasta el momento en que fallezca. Y ese es un tema que no resulta menor cuando estamos hablando de una economía que, si bien tiene un componente fuerte de informalidad, cuando tú tomas el lado formal de la economía, pero el empleador hace un aporte adicional, que es uno de los temas que se está discutiendo en Chile y en otros países, el impacto directo producto de la capitalización de ese fondo que es administrado es que la pensión del trabajador puede ser el doble de la de cualquier otro trabajador promedio en el sistema privado, en ese caso en la FP. Vale la pena mencionar que existe un conjunto de regímenes que se detallan ahí con bastante claridad, que son relacionados a los regímenes que se crean cuando nace el sistema privado de pensiones con la finalidad de equiparar el beneficio que obtendría el trabajador que ya se encontraba con un derecho ganado en el sistema público. Por otro lado, es importante mencionar que el REJA, que viene a ser el régimen de jubilación anticipada para el desempleo, que está en el número 3 de las barras, que te da hoy una pensión promedio de 1.089 soles, ¿no? Nace con el carácter temporal porque se entendía que la economía estaba atravesando una coyuntura complicada y finalmente se está convirtiendo en un régimen permanente. El riesgo de esto es que las mujeres se terminan jubilando a los 50 años de edad y los hombres se terminan jubilando a los 55 años de edad, cuando ya hemos hablado de que la esperanza de vida está pues alrededor de los 80, 78 años de edad, un poco más, con lo cual estamos generando
probables condiciones en las cuales la población se va a quedar sin pensión a partir de los 50 a los 55 años de edad. Actualmente solo el 1% de las personas que siguen un proceso de jubilación opta por una pensión. Y el resto opta por un paquete mixto, que es el 4%, y el 95% restante se lleva su 95,5% y no lo deja para una pensión, aunque después regresa para la compra probablemente de una renta flex en las empresas de seguros o para realizar un aporte voluntario sin fin previsional en el caso de la AFP. Aquí creemos que es muy importante, ya lo hemos conversado con bastante detalle, revisar esas alternativas que se puedan dar que resulten atractivos. Primero, la incorporación de la pensión mínima, que en el sistema privado de pensiones no existe y que sigue siendo un factor no solamente discriminatorio, sino que en realidad cuando tú recorres las calles y escuchas a la gente que aportó 3, 4, 5 años, si hubiese sabido que al final tenía derecho a una pensión mínima, aunque sea baja, por ejemplo los 415 que ofrece hoy día la ONP, hubiera tenido el incentivo para seguir cotizando y el Estado podría tener la tranquilidad de que el costo fiscal que va a asumir a largo plazo por esa población es menor al que hoy día tiene como una contingencia sumamente grave y que nos puede poner en una situación tan delicada como la que ha atravesado Grecia hace unos pocos años, ¿no? Y por otro lado, creemos que es importante evaluar lo que ya se ha dicho en esta mesa. Si bien llevarte el 95,5% de día es posible, y políticamente resulta discutible que alguien se anime a dar un retroceso en esta ley, lo que yo sí creo que es probable es que efectivamente fijando una tasa de reemplazo, como mencionaba Alejandro, probablemente el trabajador pueda optar entre retirarse el 95,5% o dejar un monto para su jubilación y tener la tranquilidad de que ese dinero va a ser bien administrado. Porque lo que viene ocurriendo es lo que dice Jorge. Cuando nosotros hemos estado en Trujillo la semana antepasada hablando con la gente, lo que ocurre es que la gente que ha sido trabajador dependiente y que se lleva el dinero no tiene idea de qué hacer con el dinero y tiene miedo de que las decisiones financieras que está tomando terminen siendo en contra de ellos y termine quedándose sin un solo centavo en su cuenta para poder tenerla a lo largo de su vida para disfrutarla cuando ya esté jubilado, ¿no? Retiro del 95,5% y del 25% ya se ha dicho. Sin embargo, creemos que es importante